Hace una semana les hicimos un video mostrándoles lo que consideramos que es el cine más nuevo y lujoso de acá de Ecuador, que se encuentra específicamente aquí en Quito. Pero en ese momento les dijimos que en ese lugar específicamente habían más cosas de entretenimiento, como una sala de maquinitas de estas clásicas, pero que la iban a hacer como más lujosa y moderna, y una pista de bolos, pero que no les mostramos en ese momento porque todavía no estaba funcionando al 100%. Pero hoy nos enteramos que ya está todo operativo, así que venimos acá al Quicentro Norte, que es donde se encuentra, para mostrarles todo lo que nos faltó en ese video. Y bueno amigos, les vamos a ser súper honestos. Gracias a ese video que le hicimos escondido cuando vinimos a ver por primera vez el cine, nos han invitado en esta ocasión, pero a grabar absolutamente todo. O sea, hoy es la inauguración, por decirlo de alguna forma. Nos enviaron la invitación y dijimos, bueno, dale. Y así aprovechamos y hacemos esa segunda parte que les prometimos, como les dijimos. Así que bueno, en eso vinimos el día de hoy. Hoy este local, todo esto está cerrado y solamente las personas que ahora en el video van a ver son personas invitadas, como exclusivas, por decirlo así, para que disfruten de absolutamente todo. Y hoy, para las personas que invitaron, es decir, para nosotros todo es gratis, o sea, todas las maquinitas están gratis, los bolos están gratis, ir al cine, todo. Entonces, bueno, gracias al apoyo que le dieron a ese video, tenemos este privilegio de ahora disfrutar de todo esto y bueno, hicimos eso. Qué mejor manera para mostrarle todo que hoy que está abierto solo para los invitados. Y bueno, apenas llegamos, lo primero que nos conseguimos es esto, que son las máquinas, que son la boletería, por decirlo así, que es como se usa ahora, que todo es muy automatizado. Por supuesto, tenemos la zona también convencional, que la pueden pedir, pero aquí lo podemos hacer todos nosotros, cobrarnos nosotros, literal, hacer todo. Esto si no lo han hecho ya de manera por la aplicación, como por lo general nosotros hacemos todo. Ahorita nosotros, cuando ya sabemos que vamos al cine, compramos las entradas por la aplicación y ya venimos tranquilos, sabiendo dónde nos vamos a sentar y eligiendo absolutamente todo. Luego, si nos movemos un poquito más, tenemos la entrada al arcade, que ahorita vamos a entrar. Simplemente le quiero dar un recorrido rápido para que después empecemos a disfrutar como debe ser. Luego de esto tenemos ya la boletería física, que es como la zona que hay en todos los cines absolutamente. Y luego ya en esta parte tenemos lo que es el bar-restaurante, porque te sirven trago arriba, que es donde está todo el cine. Todo lo que les mostramos la otra vez es de arriba. Aquí abajo casi no les mostramos nada porque eso, no estaba funcionando al 100%. Aparte que esa vez vinimos grabando casi que escondidos. Aquí en Ecuador no es un secreto que es raro que te den permiso para grabar. Así que como aquí abajo había mucho personal, preferimos no grabar nada aquí y grabamos todo fue arriba en aquella ocasión porque no teníamos permiso para hacerlo. Y bueno, si caminamos todo ese pasillo, que es como bordeando las escaleras eléctricas por donde subimos, tenemos lo que es el bar-restaurante. Bar-restaurante, que vale. Bar-restaurante. Que ahí literal puedes desde tragos, un refresco, desde una hamburguesa, lo que tú quieras. El menú es bastante amplio. En ese video donde fuimos al cine le mostramos porque curiosamente todo lo que puedes comer aquí también lo puedes comer dentro de las salas de cine. Eso es lo más chévere, que nosotros no probamos. Vamos a ver si hoy nos comemos algo, aprovechando que incluso está todo disponible. Así probamos a ver qué tal es la comida, si nos gusta o si no, no tanto. Y bueno, por supuesto hay un montón de mesas. Te puedes sentar en la barra, te puedes sentar en estas mesas de acá, puedes sentarte en estos que son como mitad mesa convencional y mitad sofá. En fin, o sea, todo este espacio principalmente es como para que antes de que veas la película vengas a comerte o a tomarte algo, que si no te la terminas antes de ir a ver la película te lo puedes llevar. Como les decimos, toda esta zona puedes hacer exactamente lo mismo. Incluso allá arriba hay otro bar, mucho más pequeño que este. Allá no es de comida, solamente es de bebida, pero bueno, hay otro allá arriba por si se te olvidó de repente comprarlo aquí, lo puedes pedir por acá tranquilamente y te lo hacen al momento. Y justo dando la vuelta está toda esta zona, que ya esta es la pista de bolos. No sé si es la forma correcta de llamarlo pista de bolos o salón de bolos, donde se puede jugar, básicamente. Como pueden ver, tiene como tipo unos sofás, un lounge, y tienen por acá también que puedes pedir la comida. Y de aquel lado, como pueden ver, hay unas pantallitas que me imagino que es donde te van colocando todo lo que vas jugando en la zona de la pista del bolo. Y algo curioso que nos gustó de esta pista es que tienen la zona normal para adultos, pero también hay una zona especial para niños, que como hemos visto en otros sitios donde hay bolos, suelen poner como decir una rampa o unas bolas más pequeñas también, pero acá es una zona especial para niños. Incluso, miren, las bolas son mini. Está bastante curioso. Es como en Venezuela hay unas bolas así que se juega como bolas criollas que le llaman, y es como más o menos de este tamaño. Entonces me hizo recordar eso. Y algo también curioso es que los pinos también son chiquiticos, entonces todo es como a escala, porque la pista también es más corta. Y bueno, vamos a intentar acá en la pista chiquita porque yo no soy muy buena en la pista grande, así que vamos a ver si en esta por lo menos sí puedo. Ni así. Ahí viene la bola.
Y hoy andamos bien elegantes porque incluso trajeron música en vivo. Este es un escenario para que traigan, sí, artistas varios. Hoy tenemos esto, pero en otra ocasión va a haber otra cosa. Y bueno, ahora sí vinimos a la parte más interesante, que es lo que más nos intrigaba, que es la zona de arcade o, sí, la sala de maquinitas, como les diríamos nosotros. Hay un montón, no sabemos por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar allá, de izquierda a derecha. Aquí tenemos una que es para como darle un golpe. Vamos a empezar por esta a ver. Y bueno, voy a medir mi fuerza, mi golpe. Yo creo que yo no soy una persona que pega muy duro. Nunca he peleado, no soy una persona peleona en lo absoluto. Pero vamos a ver qué tal. Ah, miren, el récord ahorita es de 976. Vamos a ver qué tan cerca llego, no creo que lo supere. Voy. Ay, Dios. ¡Amundo! Otra vez, un segundo intento, un segundo intento. Oh, ¡Wow! agarré confianza, agarré confianza. Ahora sí, ahora sí. Está bien, está bien, está bien. Y por este lado tenemos una pista de hockey de esas que se usan con la mano. Esta para nosotros es nuestra favorita cada vez que venimos a este estilo de maquinita, ¿verdad que nos encanta? Vamos a echarnos una partidita rápida acá. Miren, curiosamente tiene esto que nosotros siempre nos machucamos porque por lo general son así en todo el borde, pero no, aquí es como más larguita. Bueno, empecemos. Está nuevecita, está suavecita. Por lo general ya están todas desgastadas. ¡Ay! ¡Qué rico! La primera, por andar grabando. Vamos a ver. Voy a ganar. Ya va, 2-0. Es que no es fácil jugar y grabar al mismo tiempo. ¡Epa! Sin querer. Por estar mirándote. Sí, sin querer. Bueno, dale. Epa, mira, empatamos, 2-2. Empate, empate. Y es curva, por lo general son Sí. planas, ¿no? Esta es Ajá. curva. Es como así y el bajo tiene esta protección acá. Nunca habíamos visto uno así. Está bien diferente. Ya gané, vamos a dejarlo así. Hay muchas cosas que jugar, no nos podemos pegar aquí. A Valen le encanta esto, pero vamos a jugar otra cosa. Ah, bueno, mira, conseguimos justo al lado otro que sí es de los más clásicos. Tiene las palanquitas clásicas y es plano. A diferencia del otro que estábamos jugando, que era curvo y era un poco... tenía diferencias. Y por este lado también tenemos unas maquinitas que son de estas que tú te subes en una moto, pero lo curioso es que tienen unos lentes de estos de realidad virtual, entonces vas jugando y te sientes como que dentro del juego seguramente, no lo hemos probado, así que vamos a ver. O sea, por lo general uno se monta en la moto y va viendo la pantalla, pero aquí no. Aquí vas viendo esto, que son los lentes, y la gente que está detrás de ti puede ver lo que tú estás jugando. Pero el juego se juega, valga la redundancia, con los lentes de realidad virtual. Vamos a probar qué tal. Lo primero que me dan es esto, que es un papelito como para que yo no pase mi sudor o el sudor de los demás no me lo pasen a mí, porque claro, son lentes para todo el mundo. Pero bueno, nos montamos. Selecciona acelerador y freno. Ok. Me fija si le queda apretado para apretar. Ok. ¿Le queda bien? O hay un acomodador. Allá va. ¿Ve bien? Sí, ¿Está bien ahí? sí, sí. Ok. Por favor, con esta selección. Y bueno, vale, así ando. Aquí. Aquí, ok. Ya no veo mi realidad. Aquí me pongo. Vamos a ver. Se ve como una pantalla curva, grandísima. No sé qué están viendo ustedes en la pantalla, pero bueno. Aquí estoy seleccionando la moto, la pista. Es de MotoGP. Yo voy a empezar a jugar. Se ve muy real, o sea, veo todo. Se ve muy real. Mareé un poco, ay Dios, me fui. Choqué. Marea un poco, de verdad, porque no está acostumbrado como a ver todo así, pero es muy real. Incluso te chocas con la gente. Muy bueno, de verdad.
Amigos, y siento, si voy muy rápido, siento como una brisita. No sé si hay unos ventiladores por aquí o algo, pero siento como un poco de velocidad, con brisa, o sea, tengo un vientico. Está muy chévere. La verdad que lo han sabido modernizar muy bien este juego, que es un clásico, pero ahora con estos lentes y con estos efectos especiales, está muy chévere. Slide the seat to the desired position. Y esto, Fasten your seatbelt during the entire game to stay in motion. y este es lo mismo, pero de carro. Y es igual con lentes de la misma manera lo que hicimos, pero de carro. Y este que tenemos acá es una especie de cúpula que adentro tiene 4 sillas, 2 de este lado y 2 de este, y son como una especie de batallas que puedes allí como pelear y eso, entonces está bastante chévere. Yo no soy mucho de estos juegos, pero a Jesús sí le encantan. Y como ven, así es el juego por dentro, se ve bastante como, no sé, como que te sientes inmerso en el juego porque tiene como unas especies de pantallas arriba, y acá con esto es que juegas y vas apuntando hacia la pantalla. Y esto es más o menos lo que vemos cuando estamos sentados. Aquí tenemos las pantallas, esta es nuestra y esta otra es la otra persona. Aquí tenemos las armas, como ven se pueden mover totalmente. Acá ponemos la tarjeta, por ejemplo, esto vale $1. Los juegos que hemos jugado hasta ahora todos valen $1. Para que tengan una idea, aquí tenemos el nombre del juego que se llama Halo. Es un juego bastante conocido, muy famoso. Y bueno, es creo que el primero que hemos visto que es clásico, o sea que es un normal, en el sentido de que no tiene los lentes estos de realidad virtual. Y de este lado tenemos otros 2 juegos que son parecidos a este que les mostramos ahorita, pero este es de la temática Transformer. Y esto que tenemos acá son otros clásicos que son de tirar o encestar las pelotas, en este caso son de básquet. Y este juego de acá es otro de los clásicos que es de tirar una pelota y hay que tumbar los payasos que están allá. Vamos a ver si tengo puntería. Me quedé sin pelota. Ya se acabó. Bueno, tumbé unos cuantos ahí, no sé, creo que tumbé 2 o 3, ¿verdad? Voy a intentarlo yo, a ver si le gano a Valeria. Falta que caigan las pelotitas. Tenemos que Tumbar los payasos, se llama así. aquí vamos a tumbar los payasos. ¿Listo? Listo. ¿Preparado? Preparado. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ah, nada. ¡Vamos con fuerza! ¡Adelante el tiempo! ¡4! Ah, 2, no. 1. Casi. Hay que tener más práctica. ¿Qué le ha parecido este lugar? No, súper chévere. Hay cosas como estábamos comentando ahorita que las cosas son muy clásicas, pero al mismo tiempo con el modernismo de la realidad aumentada, de los lentes y las cosas. Es como lo mismo de siempre, pero actualizado. Qué chévere. Ayúdame con tu nombre y apellido. Y por este lado tenemos una pared de escalada que tiene como diferentes estilos. Uno es como unas bolitas y otro sí es como normal. Y hay otro que es como si fuera un zigzag o algo así, no sé. Está bastante curioso. Y bueno, sin querer queriendo, salí en TV Amazonas, me pusieron allá a jugar, así que súper chévere. Puedo decir, mamá, salí en la televisión, vamos a ver si esa parte no la cortan, porque de verdad no jugué muy bien. Me dio un poquito de pena, porque no es lo mismo grabarse uno mismo a que lo graben. Ustedes a lo mejor dirán, o nos verán haciendo muchos videos y demás, y dirán, esta gente no tiene pena de nada. Pero por el contrario, tenemos más pena que cualquier otra persona, solamente que uno se arma de valor y se pone a grabar estos videos, que bueno, ya son más de 7 años haciendo videos, pero aún así, por cosas como esas, nos ponemos un poquito penosos. También tienen este estilo de maquinitas que miren, acá le dan como a estos botones y puedes ganarte alguno de estos premios. Como también de estos que son de garras para tomar unos peluches. Ahora vamos a jugar otro clásico que es meter la bolita dentro de diferentes orificios y dependiendo de eso vamos a tener más o menos puntos. Bueno, hice 122 puntos. No creo que esté tan mal. Y este que tenemos acá es de Hot Wheels. Ya está bastante curioso porque miren, acá le das al pedal y acá tienes los volantes. Entonces puedes jugar 4 personas o 2. Escucha, escucha. Es como manejar un carro pero parado. No sé qué, miren, ya va a iniciar. ¡Ah, me tomaron una foto! Algo curioso es que el volante se mueve solo. O sea, cuando estás haciendo alguna acción, vibra. Ahí estoy yo.
Este es otro con realidad aumentada, pero aquí está pegada, el arma está pegada con los lentes, entonces tenemos que hacer esto. Partida competitiva, dale y dispárale, exacto. Ahí están jugando los dos. Ok, voy a jugar con el muchacho que tengo justo aquí al lado. Wow, qué chévere. Y puedo recargar y todo, qué impresionante. Y cuando me están apuntando puedo sentirlo, o sea. Wow, impresionante. De verdad que uno se siente aquí. Y si no apuntas, o sea, si no apuntas no le pegas a la persona, no es como que disparas a lo loco. Impresionante está este, de verdad. Se siente muy realista. Puedes incluso esquivar los tiros, los golpes y todo. Wow, 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 está increíble. Se siente la adrenalina de verdad. Ahora me cambiaron el arma por otra más automática. Y te indican dónde tienes que disparar, como los puntos débiles del enemigo. Está impresionante. Wow, amigos, está impresionante, es de los mejores hasta el momento que he jugado. Y pensé que iba a ser incómodo tener los lentes pegados al arma, pero no, es porque sientes más bien que tú estás apuntando y tiene incluso peso. Al principio todo bien, pero ya al final me cansaban los brazos porque de verdad pesa como si, supongo, simulando algo real. De verdad que está impresionante. No me mataron tan rápido porque jugué 2 partidas y súper bien. Y bueno, nos vinimos a sentar un ratico en una barra porque de verdad que tenemos rato jugando y haciendo cosas, nos quedamos un poquito pegados en la zona del arcade. Pero era lo que más ganas le teníamos y no se nos acabaron todos. Probamos nada más algunas de las tantas cosas que hay. Incluso Vale se quedó con ganas de hacer el de arriba. ¿Cómo se llama ese? Es como decir un circuito como al aire libre, algo así. Vas amarrado de un arnés y vas pasando como varios, no sé, como varios obstáculos, algo así. Sí, pero tenemos un poquito de hambre y sed, así que vamos a ver si nos tomamos algo y luego vamos a ver si lo hace. Sí, porque con esta hambre me puedo marear y no queremos accidentes. Y amigos, nos disculparán si no nos escuchan bien, estamos haciendo lo mejor posible sin gritar ni nada porque estos micrófonos son muy sensibles, pero bueno, es que hay demasiado ruido, estamos justo enfrente donde están tocando los instrumentos, hay unas cornetas súper elevadas, la gente está gritando, o sea, hablando muy duro, no sé, ahorita me están escuchando a lo mejor porque paró la música en vivo, pero hay mucho ruido. Y mientras esperamos lo que pedimos, les mostramos acá un poco el menú para que vean los precios. Por lo menos está esta picadita a 18,20, también hay quesadillas a 7,20, hay hamburguesas que van desde los 8,20 a 9,20 y también hay pizzas que van desde los 8,20 a 9,20, por lo menos esta. Y también hay otros platillos un poco más preparados como unas costillitas, ensalada César, panini, wrap, sándwiches. Y bueno, tienen una infinidad de cócteles también de todo tipo y diferentes tipos de tragos como cerveza, vino, etc. También se consiguen bebidas calientes como capuchino, espresso y chocolate. Y bueno, los combos que puedes pedir para el cine, que son los comunes, que son los combos de canguil o cotufa con la bebida. Y bueno, ahorita nos trajeron este vinito para celebrar, porque como están de inauguración, ahora se están inaugurando como el 100%, nos trajeron esto para celebrar. Nosotros pensamos que la comida del menú estaba incluida, pero amigos, no. Luego que pedimos todo, nos dicen, ah, son tantos. Y nosotros no, pero nos habían invitado. No. Todo lo que le den los mesoneros está incluido, pero lo que pides a la carta, no. Y nosotros, ok, bueno, pedimos mucha comida. Ahorita ya la van a ver cuando nos las traigan, pero es más de lo que queríamos. Pero bueno, como era gratis, como que no vimos precio. Pero bueno, cosas que pasan. Malentendidos.
Amigos, y ahorita que están haciendo la presentación oficial, nos acabamos de enterar que este es el primer centro de entretenimiento de lujo de Sudamérica. O sea, no hay otro parecido que tenga todo esto, y ellos le llaman como la revolución del cine, porque sí, el cine es todo lo de arriba, pero abajo tienes bar, restaurante, tienen los bolos de un lado y tienen todas las maquinitas del otro. Entonces es como un concepto innovador, por lo menos para Sudamérica. No sabíamos esto, nos estamos enterando justo ahorita, así que súper bien. Este es el nuevo centro de entretenimiento, esto es la evolución del cine y de lo que estamos buscando nosotros acá. Y bueno, ya nos trajeron lo que pedimos. Yo me pedí unas quesadillas de queso con pollo. Bueno, son quesadillas, no tienen queso, son de pollo. Y Vale se pidió una pizza de champiñones, ¿no? Jamón y champiñones. Jamón y champiñones fue la de Vale. Así que bueno, aquí lo tienen, así más o menos ven la porción. Esto es como media pizza, ¿no? Como media pizza personal, algo así, o mediana, por decirlo de alguna manera. Y yo 4 porciones de quesadilla, de verdad se ve muy rica, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, traen guantecitos para no ensuciarnos las manos, o si la tenemos ya sucia, para no tocar la comida con las manos sucias. Tengo las manos sudadas. Y bueno, ahí pueden ver, ahí está el quesito amarillo y está el pollito. Sí, está muy bueno. Sí, está rica. Nos va a volver la alarma al cuerpo porque tenemos demasiada hambre. Bueno, yo voy a probar mi pizza. Vamos a ver. Tiene bastante queso. Muchísimo. Está rica. No está súper guau, pero está buena. Y bueno, estos dos platos que ven acá nos costaron aproximadamente $17, sin bebida, solo los dos platos. Y bueno, ahora sí, luego de la presentación, de comer y de todo, ahora vamos a jugar bolos, que es otra cosa que nos emociona mucho porque son bastante modernas estas pistas. Estamos acostumbrados a unas más convencionales, pero esta de verdad que se ven muy chéveres. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tanta diferencia hay. Ya nos dieron acá los zapatos. Yo soy 41, soy un poquito patón, y Vale es 35. Sí. 35. ¿Qué diferencia? El niño y el papá. Y de verdad que así como se ven los zapatos de nuevo, está absolutamente todo. O sea, todo está a estrenar. Estamos estrenando básicamente todas estas instalaciones porque aunque ya tienen unas semanitas en funcionamiento, porque lo que más se demoró en estar listo era lo del arcade, o sea, las maquinitas. Y bueno, ya Vale se va a poner sus zapatitos. Digo zapatitos porque literal son 35. Chiquitico. Y amigos, estamos súper full. De verdad que pedimos demasiada comida. O sea, teníamos hambre, pero no tanto. Pero bueno, nos comimos todo como unos campeones. Así que tenemos buena energía para seguir. Y otra cosa que dijeron en la presentación es que esta de bolos de niños es una de las primeras también de Sudamérica. No es algo común, como le dijimos al principio, a nosotros de verdad nos impresionó, pero no sabíamos el dato de que es una de las primeras de Sudamérica, porque por lo general son así, simplemente las adaptan para los niños, le ponen una barrera a los lados y ya, pero no, esta está dedicada para los pequeños. Y bueno, ahí Vale con sus zapaticos. ¿Qué tal le quedan? ¿Se ven bien? Amigos, y parece que me creció el pie porque me quedan súper apretados. O sea que para estos zapatos soy 42, 43 aproximadamente entonces, porque me quedan apretadísimos. Pero bueno, vamos a jugar así a ver qué tal. Y bueno, amigos, si se preguntan los precios, hay dos horarios y dependiendo del horario, por supuesto, es el precio. Por lo menos, si es de esta hora, es $20 la hora y la media hora, $12. Y si es en este horario, es 25, que es como el más caro porque es como el más común. Es donde estamos ahorita, por ejemplo. Y vale 25 la hora y 15 la media hora. Entonces, bueno, ahí tienen la referencia. Esto incluye, por supuesto, los zapatos, porque obviamente tienes que usarlo de manera obligatoria, así que está incluido eso. Y bueno, vamos con el primer tiro, que es el más importante. A ver qué tal, a ver si le gano a Vale esta vez. Por lo general le gano, pero a veces ya tiene suerte. Faltó una. Me faltó una. Bien, amigos, malas noticias. La jugada que acabo de hacer no contó porque teníamos que aquí en la pantalla darle empezar a jugar. Entonces, no contó. Bueno, lo de ahorita no valió, así que voy a empezar yo. Vamos a ver si le doy porque yo no soy muy buena. Malísima. Segundo intento. Nada que ver. Y bueno, ahora sí voy yo con mi primer tiro. Mi primer tiro que aplica, porque el otro no contó. Y tan bueno que estuvo, pero bueno, vamos a ver.
Casi nada, casi nada. Vamos a la segunda. Chuza. No contó como chuza porque es mi segundo intento, pero prácticamente. Y así vamos. Yo soy el jugador 2 y Vale el jugador 1. No nos pusieron nuestros nombres porque estábamos pendientes era de elegir los zapatos y se nos pasó. Pero bueno, nos pusieron jugador 1, jugador 2. Pero por lo general es así, miren. Va el nombre de cada jugador ahí personalizado. Y miren, nos acaban de prender las luces y así luce la pista cuando sí, está iluminado. Bueno, para este momento Vale va ganando porque lleva 28 puntos y yo llevo 19. Pero me toca a mí darle esta porque Vale ya hizo la ronda que yo voy a hacer ahorita. Así que vamos a ver. ¡Wow! Me faltó una. Cuando queda una es bien difícil tumbarla porque es eso, solo una. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Ahí está solita, vamos a ver qué tal. Uy, no. Bien difícil, cuando queda una es muy complicado. Como pueden notar, quedamos empatados o andamos empatados. Vamos a ver si desempatamos esta partida, porque estamos 28 y 28. Wow, te quedaron 2. Vamos a ver si las tumban. No, súper lejos. Se fue, así mismo. Vamos a hacer algo chuza. Vamos. Uy, Dios. Me quedaron 2 y bien separadas. Tumbarla va a ser imposible. De las peores. Es que cuando no se graba pasan las mejores jugadas, amigos. Ahorita tiré la primera y después dejé solo una. Y les tengo rato diciendo que cuando queda solo una es difícil luego tumbarla, pero la tumbé. O sea, era para grabarse, pero en ese momento no grabamos justamente. Cosa que pasa. Y bueno, amigos, así vamos. Vale lleva 74 puntos y yo 71. Y esta es creo que el último intento porque miren, yo voy a hacer esta y Vale la de arriba. Vamos a ver si... Bueno, no, a Vale ya no le queda, mejor dicho. A Vale ya no le queda. O sea... Ahorita es el último intento mío, a ver si le gano o pierdo. Yo creo que voy a ganar porque me faltan nada más 3 puntos y creo que los hago bastante fácil, pero bueno, esta final es la decisiva. Bueno, esta es la decisiva como les digo, con esta gano o pierdo, vamos a ver. Me quedaron 4 o 5. Ya creo que con esta gané. Ahora sí, la última tiro. ¡Ay, lo perdí, qué tonto! ¿Qué manera lo perdí? Ha ganado Vale, me parece. 81. 81-71. He perdido. Bueno, también se vale perder. Y bueno, amigos, ya terminamos esa partidita de bolos. ¿Qué te pareció? Bien chévere, ¿verdad? Que me parece que está bien moderno en cuanto a la pantallita que tiene allí, que te va saliendo como el puntaje y todo eso. Y en cuanto a la pista es como muy sencilla, muy normal. Sí, nosotros sentimos que creo que es por lo elegante del lugar que no tiene tanta decoración. Ajá. Pero me gusta más cuando se ve oscuro que cuando se ve muy iluminado. Sí. Porque sí se ve como un poquito vacío, pero es porque estamos acostumbrados que a veces ponen rótulos muy llamativos y cosas así. Sí, igual pero pantallas o algo creo así. Que parte del diseño es esa sobriedad que le da, entonces... Puede ser por eso. A lo mejor mi comentario es como daña ese concepto, por decirlo así. Sí, sí. Pero bueno, amigos, así lo tienen. Ya les mostramos creo que todo. En video anterior les mostramos el cine. Luego acá en esta parte de abajo les mostramos el arcade. Les mostramos el bar, restaurante. Les mostramos un poco de la comida también. Y bueno, les mostramos los bolos, que eran las cosas que nos faltaban para mostrarles absolutamente todo de este centro de entretenimiento, como le llaman sus creadores. Así que bueno, ahí lo tienen. Esto queda en el Quicentro Norte, en la parte nueva. En el video anterior nos dijeron, ustedes son mentirosos, en el Quicentro no hay cine, en el Quicentro no hay bolos, en el Quicentro no hay nada de lo que mostraron. Es porque es nuevo y están como decir en el nuevo edificio que hicieron en la parte de arriba. Exacto, ustedes tienen que, o sea, si vienen por el frente, tienen que pasar todo lo antiguo, luego cruzar un puente, que fue donde empezamos este video, y ahí es que van a llegar a toda esta zona, que aparte de este cine abajo hay un montón de cosas, hay una juguetería, hay tiendas de Samsung, en fin, hay un montón de cosas más. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, y ya saben que si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo, eso es lo más importante. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.